Muy buenas a todos. En esta ocasión se nos presentó la problemática filosófica de la libertad. Más bien, la búsqueda de la respuesta a la pregunta si somos los seres humanos libres. Entonces, claramente no es una pregunta que tenga una única respuesta, pero sí se puede sustentar en base a tesis y argumentos de diferentes filósofos a lo largo de la historia, con el fin de plantear una postura. En este video buscaremos realizar precisamente eso entre mi persona, Daniel González, y mi compañero Rodolfo Calderón. Daremos los argumentos de nuestra postura basándonos en lo que han dicho filósofos como Platón, Descartes, Kant e incluso Jean-Paul Sartre sobre la libertad. En primera instancia, para hablar sobre la libertad, vale la pena pensar en cómo ha ido evolucionando este concepto en el área de la filosofía con el paso del tiempo, y un muy buen inicio es comenzar con Platón, quien en su libro La República habla sobre la libertad desde un punto de vista más político, pero aplicable para un contexto general y abierto a interpretación. Platón hablaba de una libertad individual, donde básicamente afirma que tenemos posibilidades entre las que elegir y caminos por recorrer a costa de la vida de otros. Sin embargo, añade que el ser libre también exige tener responsabilidades, obligaciones por cumplir con el resto de los humanos, por el mero hecho de ser humanos. Por lo cual, cuando se habla de libertad, se puede pensar en dos aspectos importantes: la libertad individual, tal como la relata Platón, y también una especie de libertad entre un colectivo, por llamarlo de alguna manera, donde entendemos que hay que evaluar nuestra libertad individual para poder vivir en sociedad. Posteriormente, después de mucho tiempo, apareció otro importante filósofo que también habló sobre la libertad. Consideramos que de una manera un poco más ambigua que Platón, pero destacó algo importante. Este filósofo es René Descartes, quien en su obra filosófica plantea que la libertad como realidad interna del individuo no depende de ninguna fuente externa y por ende el ser humano es libre para tomar las decisiones que necesite tomar. Es decir, el poder negar o asentir según la voluntad. La libertad es una idea básica e inherente del ser humano, quien hará un buen o mal uso de ella mediante el ejercicio de la voluntad. Entonces, de esto vale la pena resaltar el hecho de que el ser humano para Descartes es libre tal como lo plantea, pero debe ser responsable de sus decisiones tomadas por la libertad que tiene de tomarlas. Así pues, se puede hablar de la mala o buena voluntad de los seres humanos, algo que consideramos clave en la sociedad para convivir con los demás. Por otro lado, en el siglo XVIII, en plena época de la Ilustración, apareció un gran filósofo que tocó de forma bastante explícita aplicaciones de la libertad, según él. Estamos hablando de Immanuel Kant. En su obra, La metafísica de las costumbres, dice textualmente lo siguiente: nadie me puede obligar a ser feliz a su modo, sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para pretender un fin semejante. Libertad que puede coexistir con la libertad de todos según una posible ley universal. De lo anterior, se puede inferir entonces que en términos generales, para Kant, nosotros los seres humanos somos libres hasta el punto de que nuestra libertad puede afectar la libertad de otro. Aquí es un poco similar a lo que plantea Platón sobre la libertad dentro de un colectivo, de modo que cuando se piensa en libertad, en nuestra opinión, no debemos pensar solo en nosotros mismos, sino en los que nos rodean también. Por último, decidimos hablar también sobre un filósofo un poco más radical que los anteriores cuando habló de la libertad, porque para establecer nuestra postura hay que evaluar la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Este filósofo es Jean-Paul Sartre, quien afirma que la libertad es lo que se antepone a cada acto y se considera de carácter individual, ya que nacemos y morimos en plena soledad, por lo que uno mismo puede decidir sobre sus propios actos, cosa que ni siquiera la moral y la ética son factores decisivos en nuestras elecciones. En base a esto, Sartre claramente habla de la libertad únicamente de forma individual por su corriente existencialista. Este es el enfoque que decide darle. Sin embargo, consideramos que es un concepto totalmente válido cuando se habla a nivel individual, tal como lo menciona. Pero decidimos llevar nuestra propia postura sobre la libertad del hombre un poco más allá del nivel individual. Bueno, para finalizar, después de repasar las posturas de los filósofos mencionados anteriormente sobre la libertad del hombre, podemos definir nuestra postura al respecto, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿los seres humanos somos libres? Nuestra respuesta es que sí, y no de forma parcial, sino que pensamos que el concepto de la libertad se debe pensar como un macro concepto, que no solo abarque nuestros intereses, sino los intereses de todos los que poseen la libertad, en este caso, los seres humanos. Así pues, consideramos que los humanos somos libres de tomar decisiones o de ejecutar cualquier acción, siempre y cuando estas decisiones y acciones no afecten la libertad de otro ser humano o de otro individuo libre. Y de ser tal el caso, siempre hay que tener conciencia sobre las consecuencias de dichas decisiones y acciones, bien sean consecuencias positivas o negativas. Pero la idea general es que nuestra libertad no debe interrumpir la libertad del otro, acercándonos más que todo a la postura de Kant, de hecho. Bueno, eso fue todo en esta ocasión. Esperamos que el contenido del video haya sido de su agrado y muchas gracias por verlo.